Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso para entrar en esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los miércoles aquí en La Voz dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que empezamos por la salud corporal, el naturismo, la vida sana, la existencia saludable con Elena Kalinnikova y luego acabamos recalando en ese área de la salud mental, de la paz psicológica, de la armonía que nos trae como siempre don Miguel Ángel Alcarria. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a transitar hoy? Muy buenas noches, don César. Hace 75 millones de años, un tirano extraterrestre llamado Xenu confinó a la Tierra a los tétanos, malvados espíritus errantes que se unieron a los cuerpos de los seres humanos causando terribles traumas en la psique de los hombres y grandes males que solo pueden rehabilitarse espiritualmente con sesiones de auditoría y mucho dinero para expulsarlos de su interior. Bueno, usted sabe que el señor que escribió eso, que era Ronald Hubbard, si yo no me equivoco, usted me corrige si me he equivocado, creo que no, Ronald Hubbard se ganaba la vida escribiendo novelas de ciencia ficción. Cierto. Flojuchas, pero podía tirar. Y le pagaban por palabra, creo recordar que eran 10 centavos. Y en un momento determinado, en una reunión aquí en Estados Unidos de gente que se ganaba la vida escribiendo este tipo de novela de ciencia ficción, de pronto le dijo a uno: yo creo que el negocio va a ser dejar de escribir ciencia ficción y fundar una secta. Y la fundó. Sí, esto que podría parecer el argumento de un libro más de ciencia ficción no es otra cosa que toda la base de toda la creencia en la que se fundamenta la cienciología. Una ideología pseudocientífica, a pesar de que su nombre haga referencia a la ciencia, que siguen aproximadamente 25.000 personas en Estados Unidos y otras 15.000 en el resto del mundo. Obviamente la cienciología da otros datos. Habla acerca de que más de 4,5 millones de personas al año se suman al movimiento, pero esos son los datos que dan ellos. Los datos más imparciales que podemos encontrar por ahí son los que acabo de dar. Pese a que países como España, Estados Unidos, Reino Unido o Italia consideran este grupo como una religión más, el culto mundial gestado en los años 50 por el autor de ciencia ficción L. Ron Hubbard, conocido por su libro El camino a la felicidad, una guía de sentido común para vivir mejor, que cuenta este movimiento con miembros célebres de Hollywood como Tom Cruise, es considerado en otros países como Alemania, Francia y Bélgica como grupos de tipología sectaria. Y es muy curioso que en un país como Suiza sea considerado como una empresa. Sí, es que han sabido adaptarse al lugar. Yo recuerdo una época en los años 80 en que ellos insistían en que eran un movimiento científico hasta que de pronto en algún lugar les vino bien registrarse como religión y en esos lugares se convirtieron en la iglesia de la cienciología, literalmente. O sea que han sabido adaptarse de alguna manera al trasfondo del ordenamiento jurídico del país donde se asienta. Bueno, hoy sin entrar más allá en el tema de la cienciología, vamos a hablar de las sectas y de la manipulación psicológica que hay detrás de ellas, las cuales proliferan al amparo en España del artículo 16 de la Constitución, ese que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto para todos. Se calcula que existen 200 organizaciones sectarias en España y al menos 350.000 personas en España que son adeptos a alguna de ellas.
Muchas de estas sectas se esconden tras el cartel de grupos de ayuda, sanación, crecimiento personal, como comentábamos la semana pasada hablando acerca de ese tipo de coaching místico, o tras el cartel de la búsqueda espiritual y religiosa. La definición clásica de secta, si nosotros nos acordamos de, bueno, a lo mejor mejor de su época que de la mía, ¿no? De cuando explicaban en el colegio, cuando hablaban acerca del protestantismo, ¿no? La definición clásica de secta se centraba más en aspectos doctrinales o ideológicos de los movimientos. Sin embargo, hoy en día podemos hablar de una definición mucho más orientada y basada en su dinámica de funcionamiento, lo que marcaría mejor la frontera de división entre lo que es una religión y una secta y permitiría, a su vez, poder detectar funcionamientos sectarios, inclusive dentro de grupos religiosos reconocidos como tal. Son grupos... Sí, que sería donde muchos, pues por ejemplo, incluyen al Opus o incluyen a grupos católicos que teóricamente no tienen autonomía, que pertenecen a otro grupo, pero que efectivamente por la manera de actuar pues se considera que son una secta, sí. Son grupos, las sectas, con una estructura teocrática, vertical y totalitaria, donde el líder es la figura máxima y tiene una capacidad tanto supuestamente espiritual o sapiencial como de poder dentro del grupo que sobrepasa a los de los demás individuos. Es el iluminado por una ideología filosófica, religiosa o pseudocientífica al que se le rinde culto, y por otro lado los adeptos son vasallos sumisos del líder o de una estructura jerárquica y piramidal a la que sirven tanto económicamente como a través de poner a su servicio sus capacidades académicas, profesionales y de mano de obra. Son grupos donde se elimina la voluntad, la individualidad, que no es lo mismo que el individualismo, y el pensamiento crítico. Tienen una verdad suprema que jamás se puede cuestionar. Los líderes deben ser obedecidos de forma ciega y para formar parte del grupo se adquiere lo que podría llegar a considerarse una subcultura, una forma de vestir, toda una serie de prácticas, incluso hasta un tipo de lenguaje propio que proporciona una identidad de grupo a la persona, pero anula su propia identidad o individualidad. De este modo, no solo se pierde la libertad individual, sino el derecho a la intimidad, porque lo que vale es el líder y el grupo, eso es lo que prevalece y no el individuo. Son grupos que ejercen un control absoluto sobre sus seguidores, con quién se relacionan, qué actividades realizan, en qué gastan su dinero, cómo comen, sus preferencias, que actúan de forma coercitiva, inoculando un sentimiento de miedo a abandonar el movimiento. Se manipulan las emociones de los fieles y se crea una dependencia extrema del adepto en relación al movimiento, aislándolo así de su entorno social y familiar. Y son grupos donde el ánimo de lucro, la gran mayoría de veces, yo diría que el 99%, subyace a todo lo demás, llegando incluso a ejercer una coacción psicológica para que las personas entreguen su patrimonio al movimiento o gasten cantidades increíblemente grandes de dinero en concepto de cursos, de programas de crecimiento personal, donativos o cosas semejantes. Yo personalmente recuerdo el caso de una señora que llevaba consulta y pertenecía a un movimiento de origen guatemalteco, supuestamente creyente en Cristo, el movimiento, dejémoslo ahí. Supongo que ya solamente con esas referencias, a lo mejor usted, don César, ya lo está ubicando. Que predicaba la prosperidad y que el líder decía haber tenido sueños donde le llovían billetes de 500 euros, pero a ella le sacaba el 30% de su salario. Una situación, obviamente, donde el abuso queda clarísimo. Cuando este grupo solicitó formar parte de una federación, yo fui el único, y por eso lo explico porque lo conozco el caso de primera mano, fui el único que se opuso a esa solicitud en una asamblea general. Y al final forma parte hoy en día de esa federación. Sí, es que al final el dinero es un argumento muy sólido, y muchas veces tiene mayor peso que los argumentos políticos, espirituales e incluso meramente humanos.
Sí. ¿Cómo dicen? Algo así como que con el dinero San Pedro canta, ¿no? Algo así, o San Pedro baila. Bueno, o poderoso caballeros don dinero. Sí, sí. Entonces, bueno, cada secta o cada movimiento se expresa con comportamientos sectarios diferentes, tienen sus particularidades, pero todas ellas, las sectas, coinciden en que la obediencia es fundamental y la palabra del líder es la clave. Aquí encontramos la frontera entre el comportamiento sectario y no sectario, pudiéndose considerar sectario, como hemos dicho antes, cualquier grupo, inclusive los que están adscritos a una religión concreta ya reconocida. La cuestión es que la escala de grises es muy amplia y hay movimientos que se hallan muy al límite en todo esto del sectarismo. En nuestra historia, más o menos reciente, disponemos de muchos ejemplos de sectas que en su día levantaron una gran alarma mediática, como es el caso de los suicidios colectivos ocurridos en 1978 en Johnstown, Guyana, donde murieron 914 personas por ingesta de cianuro, lideradas por un estadounidense llamado Jim Jones. Pero tenemos ejemplos más recientes, más cercanos, como el de marzo del año 2000 en Uganda, donde 800 seguidores de una secta se encerraron en su centro de culto, tapiando la puerta y ventanas, y se prendieron fuego bajo la influencia de la secta llamada Restauración de los 10 Mandamientos, liderada por Joseph Kipwetere. Creo que se pronunciaría así. Desde la psicología forense, así como desde la psicología social, la atención a este tipo de fenómenos es máxima. Antiguamente, este tipo de movimientos sectarios captaban gente a través de carteles, llevando a cabo talleres, charlas, conferencias, actividades, muchas de ellas gratuitas. Sin embargo, estos grupos han evolucionado y hoy en día pues tienen páginas web, suben vídeos a YouTube y tienen una gran presencia en redes sociales, razón por la que ahora se habla de sectas 2.0. No solo han evolucionado en el tema tecnológico, sino que el gancho que permite la captación también ha cambiado. Si antes, sobre todo, estos movimientos giraban en torno al tema religioso, ahora hablamos de grupos que se forman alrededor de la autoayuda, la sanación, la conexión con la naturaleza, el crecimiento personal, la autorrealización y la búsqueda de la felicidad, o el misticismo autotrascendente. Algunas de estas sectas ofrecen cursos de yoga como métodos de captación o talleres de cocina orgánica, por ejemplo, alimentación sana, cursos de temática filosófica, diferentes tipos de pseudoterapias o actividades de autoayuda. Pero, ¿qué es lo que engancha más a las personas, lo que favorece su adhesión a este tipo de grupos? Básicamente es que ofrecen una respuesta inmediata a las necesidades de la gente. Búsqueda de solución a sus problemas, afrontar sus traumas personales, crecimiento personal y en algunos casos de conexión con un poder superior, con la naturaleza o con ellos mismos de forma introspectiva. Y además de esta respuesta inmediata, ofrecen un fuerte sentimiento de pertenencia a un grupo, a un movimiento. Algo muy atractivo, sobre todo para personas que viven en soledad o se sienten solas, que no es lo mismo, porque de primera se bombardea a la persona mostrándole que el movimiento es un contexto idílico en el que se vive el amor y la felicidad, donde se escuchan sus problemas y se le brinda cariño y compañerismo. Una vez dentro del movimiento, es cuando ya empezamos entonces a observar esos comportamientos sectarios. Una cosa es cuando los están enganchando y otra cosa es cuando ya están dentro. Ahí observamos diferentes técnicas de control. En primer lugar, hallamos técnicas de control ambiental, mediante las cuales se busca el aislamiento del individuo de la sociedad para que no pueda recibir ninguna información disidente que pueda venir fuera del grupo y para que no puedan comunicar fuera del grupo ningún tipo de información que pertenezca al mismo. El líder controla todos los movimientos de los fieles con la finalidad de favorecer su dependencia hacia él o al grupo en cuestión. Este aislamiento, el individuo lo acepta porque recibe del grupo ese bombardeo de amor e idealismo del que acabamos de hablar, porque el grupo representa la respuesta a sus necesidades emocionales inmediatas, satisface sus ganas de mejorar, de cambiar el mundo o de encontrar un lugar al que pertenecer. En segundo lugar, nos encontramos con técnicas de control emocional que dificultan
la desadhesión del individuo del grupo sectario. Se inocula a la persona con un fuerte sentimiento de miedo, de culpa, de ansiedad, si dejan de obedecer las directrices del movimiento o si deciden abandonar el grupo. En tercer lugar, tenemos las técnicas de tipo cognitivo, a través de las cuales se anula la individualidad de la persona y el pensamiento crítico. Se inculca que las creencias del grupo son incuestionables y se deben aceptar como verdades absolutas, llegando en algunas ocasiones esta falta de cuestionamiento a propiciar situaciones en las que el líder promueve la actividad sexual con él o con otros seguidores de la secta como un medio de purificación espiritual, de conexión o de perfeccionamiento espiritual. O usan este tipo de justificaciones, la purificación, la conexión y la perfección, para ocultar un móvil detrás de todo esto. El móvil sería la trata de personas dentro de lo que es el grupo en cuestión. Y en último lugar, nos encontramos con técnicas de inducción de estados disociativos. Vamos a explicar un poquito esto. A través de métodos que van desde el control de la alimentación, provocar y hacer retiros donde ayunan 4 días, la actividad física, o sea, donde además se junta un ayuno con actividad física, y las horas de descanso, donde se alteran las horas de descanso de las personas, practicados, por ejemplo, estas técnicas por algunos pseudogrupos de antitoxicomanía en algunos países. Yo me he encontrado con pacientes que han estado en situaciones así. Va de esto hasta rituales como el castigo físico, provocarse el vómito o el uso de psicotrópicos, de drogas, que inducen experiencias supuestamente místicas, que son pues más alucinatorias que otra cosa, ¿no? Esto proporciona, este tipo de técnicas y llegar a este tipo de estados disociativos, proporciona validez al movimiento, cuando ese movimiento se trata de un movimiento que es religioso, es místico o espiritual. Sobre todo esto, sobre decir que la persona obviamente no es consciente de esta manipulación, la gran mayoría de veces. Esta manipulación psicológica no sería posible sin la figura del líder, quien necesita al grupo para sobrevivir. El líder es una figura esencial, cubre el estrato más alto de la estructura piramidal. En algunos casos se le podrá llamar gurú, en otros maestro, profeta o como sea. Tiene don de gentes y poder de convicción, lo que es un charlatán con carisma, que posee capacidad de oratoria, habilidad para la persuasión, gran confianza en sí mismo. Y obviamente pues todo esto atrae a las personas que atraen, ¿no? Pero aún hay más. El líder, en la mayoría de casos, se trata de una persona con un fuerte trastorno de personalidad. Podemos observar rasgos psicopáticos, pero es una psicopatía de tipo seductor, en la gran mayoría de casos, obviamente, rasgos paranoides, narcisistas, histriónicos, megalomaníacos. Podemos hallar ideas místicas y rasgos psicóticos en algunas personas, en algunos líderes de estos grupos. Por otra parte, nos encontramos con las víctimas, los seguidores o adeptos del grupo sectario. Estas víctimas se adhieren al grupo y siguen al líder debido a que poseen una personalidad que podríamos llamar presectaria, o que les hace más vulnerables para ser reclutados por este tipo de grupos y de convertirse más tarde ellos mismos también en reclutadores de otras personas. Pueden ser inseguros, inmaduros, con baja autoestima, carentes de habilidades sociales, o sea, de comunicación y de relacionarse con otras personas, dependientes emocionalmente, buscan a alguien que guíe sus vidas, buscan un caudillo, puede que busquen un sentido vital y de pertenencia, y en el momento en el que son captados habitualmente se hallan en una situación de crisis personal aguda o crónica, de tipo económico, familiar, personal, que si es bien aprovechada por el grupo sectario, dando respuesta a las necesidades emocionales inmediatas de la persona, por parte de algún reclutador que pertenezca a ese movimiento, pues esto hará que el individuo termine por adherirse al movimiento. Es comprensible en este sentido que si unos padres tienen un hijo al que han desahuciado sanitariamente, pues lleguen a creer que recitando un mantra por las calles o que imponiéndole las manos
a través de algún tipo de rito o cosas así, pues pueda llegar a sanar, a pesar de que esos padres pues tengan carrera universitaria o sean personas de ciencia. Eso no tiene nada que ver. O sea, vamos a ver, no tiene nada que ver en el sentido de que primero la desesperación de unos padres, y tiene lógica que así sea, sobrepasa cualquier tipo de desgracia. Es decir, que no, en un momento determinado un padre desesperado va a cualquier curandero o va a cualquier persona, a cualquier farsante, si piensa que tiene que salvar a un hijo. Y en un caso, por ejemplo, como el de las sectas, en una época en que, por ejemplo, esto sigue siendo un problema ahora, pero hubo una época en que efectivamente era terrible lo que pasaba con la droga. Bueno, pues la secta con la que usted estaba empezando también es una secta que montó unos centros donde supuestamente la gente se curaba de la drogadicción y por supuesto no se curaba nadie. Se llamaba Narconon, si no me falla la memoria. Sí, bueno, de hecho todavía ese nombre que usted acaba de mencionar lo podemos encontrar en la página web de la Cienciología. Efectivamente. O sea, todavía funciona Narconon. Sí. Yo no conocía a nadie, absolutamente a nadie, que dejara las drogas por estar en Narconon. Pero evidentemente sí que Narconon hizo un negocio en una época en España tremendo. Y no me extrañaría nada que lo siguiera haciendo ahora, aunque la verdad es que no lo sé en estos momentos cómo andará, pero que desde luego hubo una época en que hacía grandes negocios, vamos, eso ya se lo digo yo que sí. Los seguidores de esa secta, por los datos que yo he consultado, por ejemplo en Estados Unidos, sus fieles se han reducido a casi la mitad, Bueno, porque han ido saliendo cosas tremendas y porque hubo procesos que fueron por lo menos muy aparatosos y no quedaron bien, ¿no? Y porque además algunos de los miembros, pues se corrió por lo menos la voz de que seguían allí dentro porque tenían documentación sobre ellos que realmente les impedía salir. Usted mencionaba antes a Tom Cruise, pero, por ejemplo, es el caso de Travolta. Travolta llegó a hacer 2 películas interesantes si lo que uno quiere es estudiar las sectas. Ya cinematográficamente la cosa deja que desear, pero había un par de películas de Travolta. Una era una película de ciencia ficción donde se recogía toda la mitología a la que hacía usted referencia al empezar su sección, que además algunos la han calificado como la peor película de ciencia ficción que se haya hecho nunca. Yo no creo que sea para tanto. Pero no la he visto, pero la tendría que buscar. No, yo la he visto, la protagonizaba, por supuesto, Travolta. Era más bien tirando horrible, pero era interesante. A mí no me parece que fuera la peor película de ciencia ficción que se ha hecho, quizá porque he visto bastantes que eran muy malas. Y luego había otra en la que Travolta encarnaba un personaje dotado de superpoderes que se supone que son los superpoderes que tú acabas teniendo si eres bueno y laborioso en cienciología. Y esa película era bastante interesante también. O sea, y Travolta siempre ha estado ahí, nunca ha salido denunciándolo y siempre se dijo, pero yo no sé hasta qué punto esto no deja de ser un simple rumor, que como Travolta en algún momento de su pasado mantuvo relaciones homosexuales, lo cual encaja más mal con la imagen del macho man que siempre ha dado, ¿no? Y que efectivamente, pues realmente quedaba mal, pues ha seguido manteniéndose ahí, ¿no? La primera se llama Campo de Batalla a la Tierra, me lo está recordando ahora Isaac Jiménez, y aquella en la que aparecía Travolta como dotado de grandes poderes era Fenómeno. Pues ahí las veremos. Realmente es algo muy interesante, sobre todo la voluntad que tienen de ocultar su propia información, ¿no? Porque Wikileaks parece ser que publicó una información muy secreta sobre las bases ideológicas de la cienciología. Y no sé cómo habrá terminado, pero sé que se interpuso una denuncia de parte de la Cienciología contra Wikileaks por publicar esas historias de ciencia ficción que son la base de la creencia. Bueno, vamos a ver.
Ronald Hubbard, como todos los fundadores de sectas, y da lo mismo que te llames Joe Smith y crearas los mormones, que te llames Ellen White y crearas los adventistas del séptimo día, o te llames Charles Taze Russell y Joseph Rutherford y constituyeras los testigos de Jehová, son personajes de por sí muy interesantes y psicológicamente muy interesantes. No estoy diciendo que sean positivos, porque creo que en términos generales no lo son, pero son gente muy interesante, con una capacidad de creación notable. Bueno, en el caso de la profetisa de los adventistas, más bien una enorme capacidad de plagio, y hace unas semanas tuvimos precisamente a dos antiguas adeptas que han editado el libro de la mentira White, que lo escribió Walter Rea y que deja de manifiesto cómo la señora White no solo no estaba inspirada por el Espíritu Santo, sino que plagiaba de cualquier libro que se le ponía delante y era interesante. Y Hubbard seguramente era un personaje patológico. La última parte de su vida vivió en un barco y no había quien lo localizara, y no se sabe muy bien si es porque ya estaba totalmente trastornado o porque eludía la acción de la justicia, etcétera, etcétera. Pero él es un personaje muy interesante. Ronald Hubbard fue discípulo de uno de los satanistas más importantes del siglo XX, que era Aleister Crowley, y formó parte de uno de los conventículos satánicos de Aleister Crowley, cosa que los adeptos de cienciología, cuando se lo menciona, se ponen como la niña del exorcista cuando le echaban agua bendita, porque claro, tener un fundador que ha formado parte de un conventículo satánico no es la mejor recomendación. Pero el mismo Aleister Crowley era muy interesante, y para que la gente se haga idea de hasta qué punto estos nombres, que a lo mejor ahora les suenan muy raros y los oyen por primera vez, en la portada del LP del Sgt. Pepper de los Beatles, que es un LP, es un álbum histórico, entre las cabezas que aparecen, las fotos que aparecen de personajes célebres, que también está Marlon Brando y Marilyn y tal, está Aleister Crowley, que es uno de los grandes satanistas del siglo XX y que fue en su momento maestro de Ron Hubbard. Yo no sé si Ron Hubbard en un momento determinado decidió que esto del satanismo estaba muy pasado de rosca y lo abandonó, y decidió que, en fin, que para eso él se creaba su propia secta, pero no cabe la menor duda de que la propia vida de Ron Hubbard es una novela, y que una persona que escribiera la vida de Ron Hubbard como novela, pues la gente no se lo creería porque pensaría que es una exageración. Por cierto, hace no muchos años, yo creo que ya estaba exiliado, se produjo una película sobre un personaje que era Ronald Hubbard. Pero creo recordar que en la película ni se le mencionaba. Es decir, todo lo que iba apareciendo en la película te dabas cuenta de que estaba hablando de Ronald Hubbard, pero es verdad que en la película yo creo que ni se mencionaba el nombre. Bueno, pues habrá que buscar también esa... Y es otra buena película. O sea, esa sí es una buena película y era muy interesante, e incluso se rumoreó que, como era tan evidente que era sobre Ronald Hubbard, pues incluso pulieron un poquito el guión para no tener problemas, suprimieron las referencias que había al nombre y todo lo demás, y cada cual que lo interpretara como quisiera, pero de quien estaba hablando era precisamente de Ronald Hubbard. Claro, es como si tú ahora haces una película, la sitúas en el siglo XIX, la protagonista es una sinvergüenza que copia todos los libros que quiere y luego dice que se los ha inspirado el Espíritu Santo, y además insiste en que hay que guardar el sábado y que hay que ser vegetariana. Bueno, aunque no digas el nombre, dices, esa sinvergüenza no puede ser nada más que Ellen White, la profetisa de los adventistas del séptimo día. Pero evitas decir el nombre y los que entienden ya saben de quién se está hablando. Pues bueno, teniendo en cuenta todo este cuadro, tanto de la personalidad de los líderes como de la personalidad de las víctimas o seguidores, es que podemos entender que en 1997 la secta OVNI, también denominada secta Puerta del Cielo, convenciera a 39 personas para que se suicidaran usando barbitúricos cuando pasó el cometa Halley cerca de la Tierra, bajo la creencia de que una nave extraterrestre venía a salvarles e iban a pasar a un nivel superior de existencia. Yo viví eso relativamente cerca porque uno de los adeptos era casi vecino mío en Zaragoza.
Madre mía. Sí, me vino a ver, era un señor mayor. Era un señor mayor. Y cuando le invitaron al encuentro donde me da la sensación de que no todos se suicidaron voluntariamente, tengo la sospecha, sin embargo, por cuestiones que tenía de trabajo, era un ingeniero, era una persona mayor, era ingeniero, era una persona de cierta cultura, y entonces todas estas cuestiones del ocultismo, del esoterismo, etcétera, le llamaban mucho la atención. Y entonces tenía contacto con este grupo desde hacía tiempo. Y le invitaron al retiro espiritual que se iba a celebrar, y por unas cuestiones de que tenía que viajar por su trabajo y todo esto, no fue. Y seguramente eso le salvó la vida. Claro, cuando se enteró de que habían muerto los compañeros, se aterrorizó y me vino a ver y me contó todo y todo lo demás. Pues tremendo. Tremendo que se librara por los pelos, la verdad. Sí. Añadir que, además del factor de personalidad, existen otros factores de riesgo a la hora de caer en las redes de una secta. Uno de ellos es la edad, por la ingenuidad, el idealismo, la curiosidad y la búsqueda de su propia identidad, propias de la adolescencia y la juventud. Esto es también un factor de riesgo. Cuando hablamos acerca de seguidores o adeptos en los grupos sectarios, hablamos, antes de nombrarles como seguidores o adeptos, hablamos de víctimas, debido a ¿qué? A los efectos nocivos que conllevan todo este tipo de grupos. El 80% de las personas que caen en las garras de un movimiento sectario sufren daño psíquico. Queda dañada su personalidad, han vivido de forma dependiente de algo que les ha estado dañando su autoestima y su propia individualidad, ¿no? El 51% son víctimas de tráfico de personas, el 46% son víctimas de abuso sexual siendo menores. No se nos olvide el caso de un líder de un movimiento supuestamente creyente en Cristo con base en México, que fue condenado el pasado mes de junio a más de 16 años de prisión por cargos de abuso sexual a menores de edad. Bueno, y hubo otro también que se inició en México y que era muy amigo de Juan Pablo II, entre otras razones porque le conseguía cuantiosas donaciones en México, de modo que Juan Pablo II lo adoraba, de nuevo poderoso caballero es don dinero, y claro, se acabó descubriendo que bueno, aparte que tenía esposas e hijos, etcétera, pues además se dedicaba a abusar de niños. Y el movimiento no desapareció, por eso de que la Legión aguanta mucho, pero el personaje acabó pues relativamente desacreditado, ¿no? Esa es la realidad. Esto es un fenómeno que se da de manera muy, muy extendida. O recordemos que el segundo profeta de los mormones, que fue Brigham Young, tuvo 37 esposas. Hay una magnífica novela que se llama precisamente La esposa 37, se publicó en su día en España, allá por los años 70, imagino que se puede encontrar algún ejemplar en librerías de viejo, porque es una magnífica novela, si no me falla la memoria, de Irving Wallace, donde cuenta la historia de la esposa 37 que decidió que se marchaba, vamos, que estaba harta de aguantar a las otras 36 y supongo que sobre todo al marido, pero 37 esposas ya está bien, ¿eh? No, sí, pues debía saber gestionar tantas relaciones, no sé cómo. También era un personaje que no era vulgar, es decir, insisto en ello, no estoy diciendo que sean personajes positivos, yo creo que en términos generales todos ellos han sido personajes con una capacidad de hacer daño que se extiende a través de generaciones, pero no son personajes vulgares. Posiblemente la más vulgar es la plagiaria esta de Ellen White. El resto son personajes a veces con carisma, a veces con capacidad de organización, y lo que llama la atención no es en absoluto algo que se den todos, ni mucho menos. Se ha dado en algunos, pero llama mucho la atención la capacidad de seducción sexual o de doblegar la voluntad sexual, ¿no? Y claro, eso lamentablemente en algunos casos, como el padre Maciel, que fue el fundador de los Legionarios de Cristo, tuvo como víctimas incluso a niños. No, sí, también algunos movimientos de estos esconden pedofilia. Este movimiento en México, bueno, pues a este personaje le encontraron más de 100.000 fotografías y vídeos sexuales con menores, que no es poco. No es poco, no es poco.
El juez, cuando lo sentenció, dijo, palabras textuales, que se trataba de un depredador sexual, y de eso tan solo hace unos meses. Y bueno, pues ¿de qué movimiento se trata este? Pues es el movimiento de la luz del mundo, para los que no lo hayan ubicado todavía. Algunos movimientos sectarios no solo abusan sexualmente, sino que promueven la prostitución de sus adeptos, que esa es otra. O sea que... El caso de los niños de Dios, por ejemplo, pero no es el único caso. Ese quizá sea el más conocido, ¿no? Y los niños de Dios siguen existiendo, han ido cambiando de nombre, la familia del amor, otros grupos, y yo creo que ahora mismo pues tienen una existencia después de la muerte del profeta que se hacía llamar Mo o Moisés David. Pues yo creo que la existencia debe ser una existencia muy mortecina, pero en los años 70, por ejemplo, tuvieron mucho éxito, y yo recuerdo que en España, hasta que salió publicada las referencias a cómo prostituían a las adeptas, etcétera, etcétera, pues realmente el movimiento como tal era muy popular, sobre todo entre gente joven. Y el 26% de estas sectas incurren en delitos contra la salud pública. O sea que justamente lo que antes hablábamos, para inducir esos estados de conciencia alterados, pues incurren en delitos contra la salud pública por tema de drogas. El marco legal en España que tenemos es un marco que protege a las víctimas. El Código Penal establece diferentes penas a diferentes conductas coercitivas que se dan en este tipo de grupos. Sin embargo, debemos decir que es difícil, ¿no?, llegar a realmente pues poder comprobar la manipulación psicológica, la explotación laboral voluntaria, entrecomillado lo de voluntaria, y la coacción. A lo que estas personas pues están expuestas. Además, hay una falta de denuncia porque pues, bueno, la gente sufre vergüenza o porque todavía cuando acaba de salir del grupo todavía no siente claramente que haya estado equivocado. Entonces, es todo un proceso, ¿no?, salir y tomar conciencia de lo que han vivido dentro del grupo. Hay un elemento, yo creo que esto nunca lo he dicho en público, o sea que se va a llevar usted la primicia, don Miguel Ángel, pero una de los elementos que a mí me llevó a dejar la abogacía, que yo ejercí durante algo más de una década, estuvo relacionado con el hecho de que de pronto me di cuenta de que podías ganar un procedimiento judicial y eso no reparaba en absoluto el daño que hubiera sufrido la víctima. Y eso, que yo lo vi en distintas áreas del derecho, lo vi sobre todo en el caso de víctimas de sectas. O sea, yo atendí profesionalmente y además lo hacía gratuitamente a gente que había sido víctima de sectas, y de pronto te dabas cuenta de que aunque consiguieras algo, que por regla general no había nada que conseguir ante un tribunal, pero aunque hubieras conseguido algo, pues yo que sé, una indemnización, que le devolvieran algo que había donado, yo que sé, cualquiera de estas cosas, el daño humano que habían causado a esta persona, por supuesto, un tribunal no lo podía reparar. Y una de las cosas que a mí me lleva a abandonar la abogacía es que de pronto me dije, primero, no está nada claro que en un tribunal de justicia se haga justicia. Alguna persona me dijo, ¿y cómo fue usted tan ingenuo de creer en eso alguna vez? Pero efectivamente yo lo creí cuando era un joven abogado, y de pronto te das cuenta de que hay multitud de casos en que un tribunal no va a hacer justicia, lo cual es terrible porque se supone que la administra. Pero el otro es que incluso cuando a veces se hace justicia desde una perspectiva legal, sin embargo hay gente a la que nunca le vas a reparar el daño. Es decir, una persona que ha estado 10 años en los Testigos de Jehová esperando que llegue el fin del sistema de cosas. Y por supuesto el fin del sistema de cosas no ha llegado. Y ha tomado una serie de decisiones que afectan a su vida privada, a su trabajo, a los estudios, a infinidad de cosas. A esa persona tú no le puedes devolver esos 10 años. 10 o 15 o 5 o 20. Cierto. Y eso se aplica a todas las sectas. Si además pues, ha habido estafas o ha habido abusos sexuales o lo que sea, ya para qué vamos a hablar. Pero simplemente el tiempo que se ha perdido estando ahí dentro es terrible. Y eso es aplicable a todas las sectas. Eso, por ejemplo, se lo he oído de manera machacona una y otra vez a gente que pasó X años dentro del Opus Dei, por ejemplo.
y que en un momento determinado te decía que lo que más les dolía al final era que esos años no los podían recuperar. Y como en muchos casos es gente joven o muy joven, la sensación de que has podido llegar a perder incluso los mejores años de tu vida, pues resulta especialmente dolorosa. Sí, el tema de la aceptación, de aceptar la pérdida, es parte del proceso terapéutico para alguien que se está desadhesionando de una secta. Es una de las claves. La primera clave es el contacto con la realidad, tomar conciencia del lugar en el que están, de que realmente fueron personas coaccionadas, porque muchas personas creen que dieron su consentimiento. Es el igual que en el tema del caso de los abusos sexuales a menores. Sí. ¿No? Reparar las redes sociales, o sea, las amistades, porque, pues bueno, estas personas habitualmente se rompen todos los vínculos con la familia y con todo el mundo. Aceptar la nueva realidad que tienen cuando ya han tomado conciencia. Parte de esa realidad es que han perdido parte de su vida. Parte de ese proceso terapéutico es eliminar la dependencia grupal, básicamente para prevenir que no haya otra adhesión a otro grupo, ¿no? Sí. Pues no será el primer caso de una persona que sale de Guatemala para meterse en Guatapeor, porque también lo hay. Para ello, pues es importante, pues como decía, acudir a un profesional, que el profesional nos va a ayudar a reevaluar los vínculos que establecimos con la secta y los métodos de manipulación que se utilizaron para después empezar a sanar. O sea, no se puede empezar a sanar si primero no hemos sido conscientes de todo lo que realmente hemos vivido. Y pues solo decir pues, que existen también redes de apoyo para víctimas de sectas. Aparte, también está el tema de la denuncia, hay códigos en nuestro Código Penal que protegen a las víctimas. El 515.2 protege sobre el tema de la asociación ilícita. Hay otros que protegen por delito de lesiones contra la salud física o mental, por lesiones mentales, integridad moral dañada, por coacciones o por detención ilegal, sobre todo en el caso de donde, bueno, la abducción de este tipo de sectas es máxima, ¿no? Que además también lo sacan hasta del lugar en el que viven para llevárselos vete a saber. Entonces, es así. Tenemos esa protección legal, tenemos esos medios para esa protección psicológica y además pues está un poco pues programas como este, ¿no? Que sirven para poner el foco, poner la luz donde hay oscuridad, ¿no? Para realmente poder ver qué tipo de conductas nos pueden hacer sonar la alarma de que estamos en un grupo sectario, a pesar de que ese grupo pertenezca a alguna religión aceptada y legal, digamos, ¿no? Pues vamos, muy bien, muy bien. A invitar entonces a nuestra audiencia pues para que nos encontremos la semana que viene una vez más en la psicoteca y seguiremos tratando temas tan interesantes como este. Pues yo le voy a dejar hoy, don Miguel Ángel, con un tema de los años 60 que sonaba muchísimo porque fue la época de oro de los cantautores. Pocos sobrevivieron a los años 60 y 70, muy poquitos, tengo que decirle. Incluso algunos que sobrevivieron, la gente sobre todo recuerda sus temas de los años 60 y 70, como es el caso, por ejemplo, de Serrat. Y hubo una musicación, una versión musical de la poesía de Francisco de Quevedo y Villegas del Don Dinero, y la hizo Paco Ibáñez. Entonces yo le voy a dejar con esta versión musical de la famosa poesía de Poderoso Caballeros Don Dinero de Paco Ibáñez y sobre la letra, respetada totalmente, de don Francisco de Quevedo. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Y con estos compases extraordinarios de Paco Ibáñez poniéndole música al famosísimo Poderoso Caballeros Don Dinero de Francisco de Quevedo, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña.
God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.